Muy buenas tardes a todos y a todas. Bueno, buenas tardes a algunos. Perdón que no he saludado al llegar. Me quedé saludando a algunas de las personas conocidas que hacía el tiempo que no tenía oportunidad de convenir o de encontrarme con ellas. Y ahora, al levantar la cabeza, me estoy dando cuenta del número de personas que conozco y además de larga trayectoria, tanto social como política. Discúlpenme que no haya saludado. Tendré el gusto, si me lo permiten, al finalizar, de poderles saludar y de partir también con ustedes en un encuentro que me parece importante y especialmente relevante, ¿no? Y es que nos podamos encontrar no solo con una obra que es interesante, que es una obra didáctica, sino una obra que además recoge parte de la historia reciente de nuestra isla, y esa no puede ser otra que aquella que tiene que ver con algo tan decisivo en la economía de Tenerife y de Canarias como es el agua. Me alegra compartir también el espacio con Emilio Grande, que es el exdecano de la demarcación de Santa Cruz de Tenerife del Colegio de Ingenieros, Carlos Acevedo, así somos de la misma quinta, vicepresidente de la Cámara Insular de Aguas de Tenerife, nos conocemos también hace años, del consejero Javier Rodríguez Medina y, cómo no, de Pepe Fernández Bettencourt. Yo estaba bromeando justo ahora al llegar, diciendo que estar con Pepe es como estar con alguien que tiene un conocimiento enciclopédico sobre el agua, sobre las explotaciones, sobre las conducciones, almacenamientos de agua, porque pocos como él saben tanto de las aguas de nuestra isla. Las reuniones con él las recuerdo siempre porque salías de esa reunión no solo sabiendo o conociendo mejor el problema aquel por el que le preguntabas, sino además acababas sabiendo cuál había sido el origen de cualquier asunto en la isla de Tenerife que tuviese que ver con agua y cómo podrían ser las soluciones. Le agradezco muchísimo que nos acompañe esta tarde y desde luego que sea él el que avance y nos adentre en esta obra que hoy se presenta, Los apuntes sobre agua y sociedad en Tenerife, de Adolfo Hoyos Limón. Agradezco también, como no puede ser de otra manera, y le damos la bienvenida especialmente tanto a Ana como a Alicia, que nos acompañan hoy aquí, a sus hijas, y tendré la oportunidad al final, si me lo permiten, de hacer algunos comentarios sobre esta obra y sobre la figura de Adolfo Hoyos. Por lo tanto, creo que lo que toca es que nos podamos introducir ya en este documento que presentamos en el día de hoy en este Salón Noble de la isla de Tenerife por nuestro amigo don José Fernández Bettencourt. Cuando quiera. Muchas gracias, presidente. Hay algunos excesos en esa presentación, pero bueno. Por supuesto, comenzar con el agradecimiento a todas las autoridades, a las hijas de Adolfo, amigos, compañeros de profesión y de trabajo, representantes del sector de las aguas con quienes tanto colaboró, con una amplia representación de nuestra sociedad tinerfeña con el que se implicó. Asumo esta función de presentador con la confianza que me han otorgado la familia, el presidente, el consejero, el gerente del consejo. Espero no defraudarles. Y el marco y las circunstancias que concurren me motivan mucho, tanto emocional como profesionalmente. La presentación de un libro se ha convertido en un acto solemne y para el que casi se ha impuesto un cierto protocolo. Pero creo que en este caso debemos alejarnos de estos estándares y además se me ha pedido que no ocupe, a ser posible, más de 10 minutos, o sea que procuraré ser breve. Aunque no es recomendable, tanto por la pauta de tiempo, por causas emotivas, predominaré en la lectura de mis notas guías, lo siento. El autor. Entiendo que casi todos los presentes conocieron al autor. Ingeniero de caminos, vino a Canarias con la empresa Torán en trabajos de consultoría del proyecto SPA 15 a comienzos de la década de los 70 del siglo pasado y ya se asentó aquí en Tenerife. De inmediato pasó al Servicio Hidráulico Provincial, donde además de llevar la dirección de algunas obras hidráulicas, era responsable del control de aprovechamiento de los recursos subterráneos. Ahí formó equipo ya para siempre con Juan José Braojos y Luis Puga, que están los dos presentes en esta sala, cuyo trabajo de recopilación y datos y análisis de los mismos perduró casi 50 años. Cuando se inició el proyecto MA 21, me llevo una alegría de que nos acompañe Pepe Jiménez, que fue coordinador del MA 21.
Adolfo fue director técnico del Inventario de Recursos Subterráneos y del primer modelo digital de flujo subterráneo de Tenerife. Desde mi puesto privilegiado del secretario de lo que llamábamos CODI, Comité de Dirección del MA21, compartí con Adolfo sus reflexiones y los debates dialécticos de alto nivel con el entrañable Pepe Sanjoiza, que tampoco no está con nosotros ya, ni don Jesús Mesa, que también nos ha dejado. Momentos que nos enriquecieron mucho profesionalmente. Nos acompañan algunos miembros de aquel comité. La capacidad de reflexión y síntesis de Adolfo le llevaron, aún desde la Administración y ya con la autonomía, a publicar en 1987, en 2 partes, su obra Bases para el establecimiento de una política de aguas para Canarias. El mismo día que se terminó de imprimir, fue nombrado director general de aguas del Gobierno de Canarias con su incorporación al estamento político. Ya para entonces había ampliado su formación y se había licenciado como economista. Pero su amplitud de miras y su formación económica complementaria le llevaron a nuevos retos, como director general de carreteras y como consejero de Obras Públicas y Agua del Cabildo Insular de Tenerife. Tras su retorno al gobierno regional, repitió como director general de carreteras y luego ya de nuevo como funcionario directivo, como jefe de área de carreteras y jefe de área de aguas, hasta su jubilación reglamentaria. En esa etapa, don Antonio Castro, que nos acompaña, era consejero y tiene un recuerdo completo del tema. Pocas personas saben que la acción directiva de Adolfo, impulsando la vía de Ronda a la Laguna, permitió sacar de su casco histórico rodado, de su casco el tráfico rodado, y que fuese declarado Patrimonio de la Humanidad. No obstante, en todo este tiempo siempre mantuvo su interés por recopilar, organizar y analizar cuanto estaba accesible sobre las aguas subterráneas de Tenerife. En estos datos basó sus reflexiones y diagnósticos sobre los aspectos socioeconómicos del binomio agua y sociedad en Tenerife. Recuerdo con nostalgia nuestras tertulias casi semanales en la Plaza del Príncipe con Braujo y Paco Manga, en la que, muy elegante y respetuoso, como siempre, primero escuchaba y luego intervenía con sus inteligentes y acertados comentarios. El libro. Como me indicaba el autor hasta escasos días de su muerte, este libro es el resultado de poner en texto, son unas 470 páginas, sus reflexiones durante la pandemia, en agosto del 2020, tal y como expresa en su presentación. Se articula en 5 secciones con una cierta asimetría, pues la primera, titulada Algunos datos, reflexiones, opiniones e interrogantes sobre la historia del aprovechamiento hidráulico insular, vienen a ser casi los 2/3 del cuerpo total del libro. Otras secciones son 3 comunidades de aguas de Tenerife, datos sobre costes de captación de aguas subterráneas, sobre los precios del agua, la evolución y funcionamiento actual del sistema hidráulico tinerfeño. Estas otras son mayoritariamente información complementaria y de apoyo para sustentar la línea argumental de la primera sección. Este hilo argumental de la primera sección sigue una exposición cronológica desde el primer tercio del siglo XIX hasta la actualidad y se ordena en 9 capítulos. Introducción: las aguas de la isla finalizan el antiguo régimen, algo empieza a moverse en la isla, los primeros proyectos de captación de agua, el lento despegue de las empresas hidráulicas de Tenerife, saliendo del corral la fiebre del agua, las aguas de Tenerife durante la República y la Guerra Civil, las aguas de Tenerife tras la Guerra Civil, algunas cuestiones sociales. Acorde con la personalidad del autor, la exposición es meticulosa, muy documentada, con citas textuales y notas bibliográficas, incluso con fuentes en 3 idiomas distintos. Muy relevantes son las notas de prensa y de diarios oficiales, incluyendo un anejo con el expediente administrativo de la Real Orden del 27 de noviembre de 1924. Bien estaría aprovechar este documento para preparar la celebración del centenario de la Real Orden, sería en noviembre del 24, con un análisis de lo que supuso esa primera disposición del Derecho Especial de Aguas Canarias. Son muy enriquecedores las citas de los debates durante la República sobre esta primera norma de Derecho Especial de Aguas Canarias, las exposiciones de Andrés Orozco Batista, Ignacio González García y Tomás Cruz García. Permítanme
que como soy guimarero, que diga que son del Valle de Güímar, eran del Valle de Güímar los tres. También las referencias posteriores a Antonio Pintor, hay un bisnieto presente, Marcos Guimerá Peraza, creo que Marcos venía, pero no sé si ha venido y está hace muchos años que no nos vemos, Joaquín y Juan Amigo de Lara, Telésforo Bravo y otros insignes profesionales que ejercieron su actividad en la isla en materias afines a las que nos ocupa. Algunos descendientes de estas personas ilustres nos acompañan hoy aquí. Pero es muy meritorio el análisis de toda esta documentación y cómo nos conduce el autor a interpretar lo acontecido en los aspectos más recientes, como el esfuerzo privado tinerfeño en materia de agua, la participación en el desarrollo de las aguas tinerfeñas, la asignación del recurso, los problemas del sector tinerfeño del aprovechamiento hídrico, las críticas al sistema y la asignación intergeneracional de los recursos hidráulicos. La sección segunda documenta con brevedad, pero con eficacia, la información real sobre el régimen económico de las aguas, apoyándose detalladamente en las principales comunidades de aguas de Tenerife, las que han resultado del proceso de fusiones de otras próximas. Sobre cómo se gestionan las aguas subterráneas, su comercio a través de un sistema de mercado, la propiedad y su transmisión. Resulta innovador la exposición de datos sobre la presencia de mujeres en el sector. O sea, la sección tercera recoge los datos sobre costes de la captación del agua subterránea diferenciadamente de galerías, pozos y nacientes, así como de las empresas hidráulico-privadas y los costes totales. La sección cuarta trata sobre los precios del agua en Tenerife, remontando el análisis de los datos desde antes de la Guerra Civil hasta la actualidad, poniendo de manifiesto los problemas de fiabilidad de algunos datos antiguos, la función de los proveedores, el origen de las aguas y los sobreprecios de los trasvases comarcales. Finalmente, la sección quinta expone el autor sus reflexiones sobre la evolución y el funcionamiento actual del sistema hidráulico tinerfeño, sobre la disponibilidad de agua a largo plazo y el corto plazo, pero especialmente el capítulo final remitimos a la lectura de sus párrafos finales. Tenía previsto estos párrafos, pero están en el libro, lo pueden leer directamente el autor y así ahorramos un poco de tiempo. Solo me queda ya hablar de la edición. La súbita muerte del autor nos conmocionó a quienes manteníamos un contacto frecuente con él y conocíamos el contenido de su obra póstuma y su expresado interés en publicarla. Tanto sus amigos y compañeros próximos al Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, como los gestores del Consejo Insular de Aguas de Tenerife y el entramado empresarial que se aglutina en la Cámara Insular de Aguas, confluimos en asumir conjuntamente su edición previa conformidad de sus hijas. Entendemos que este legado de nuestro amigo Adolfo tiene un interés capital, no solo para todos los profesionales de la hidrogeología y de los aspectos jurídicos, económicos y empresariales de las aguas subterráneas de Tenerife, sino también para cuantos quieran conocer los detalles del proceso acaecido y qué tan implicado está en el desarrollo de Tenerife. En nuestra fase operativa se encargó el diseño, maquetación e impresión a la empresa gráfica Sabaté. En todo momento se ha mantenido la literalidad del contenido del autor, pero ha supuesto un esfuerzo importante de adaptar las formas, la estructuración, tablas y gráficos a un formato que resulte más cómodo para el lector. Queremos agradecer a Monse Delgado y Iván Marrero de Gráfica Sabaté su dedicación y magnífico resultado. En cualquier libro es importante la portada, su portada. No solo su texto, sino también su imagen. Estando en el Salón Noble del Cabildo, nos rodean los frescos de José Aguiar, elementos declarados BIC. Antes comentaba al cronista oficial de Santa Cruz que en un artículo de prensa el domingo justamente se trataba este tema. De ellos se ha extraído una foto vertical que expresan el binomio ya citado. Agua, la base con los cauqueros perforando una galería, y sociedad, las personas usando el agua en diversas actividades. En relación con la portada, agradecemos el diseño de Iván Marrero, el asesoramiento de Paco Manga y la fotografía de Víctor Feucht. Nos pedimos con la foto del autor, la pueden encontrar en el interior, en la lengüeta interior,
La misma es un fiel reflejo de la elegancia y personalidad de Adolfo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Pepe. Un placer y gracias por introducirnos en un avance que nos estimule a poder coger muy pronto el libro y empezar a leerlo. Yo lo he conocido hoy, me habían hablado de él. La verdad es que pensé que sería un libro de una edición menor, pero me alegro que al final sea con el contenido que ya me he ido anunciando, tan profuso, en información. Para seguir hablando precisamente de información y del contenido del libro y de su autor, nos acompaña, como les decía al principio, Emilio Grande, al que le cedo la palabra para que continúe con la intervención. Excelentísimo presidente, ilustrísimo consejero, estimados Carlos y Pepe, queridos hijas de Adolfo, de nuestro muy querido Adolfo, señoras y señores, buenas tardes a todos. Yo no me tocaba estar aquí, yo soy, como pone muy bien, como dijo el presidente, el ex decano. Estoy aquí gracias a la nueva Junta y en particular a Luis Pintor, su nuevo decano, que en este periodo de transición tranquila, como se dice hoy actualmente, pues me han permitido estar aquí, lo cual me llena de orgullo. Como es decano, desde el momento que Pepe me dice que tiene en su poder los ficheros que hoy han conformado este libro, pusimos sobre la mesa la posibilidad de editarlo y a través de una hoja de ruta perfectamente marcada, diseñada por Pepe, nos pusimos en contacto con el Consejo Insular de Agua y como tanto el consejero como su gerente se pusieron también en disposición de sacar este libro. También, lógicamente, la Cámara Insular desde el primer momento mostró su total disposición. Con lo cual yo tan solo agradecer a todos su participación y en particular a los miembros de la Junta del Colegio que en aquella época nos aprobaron tomar esta iniciativa que nos elevó Pepe a la Junta como miembro y vocal de aquella Junta. Sin todos ellos y por supuesto sin la conformidad de la familia Adolfo, no habría sido posible tener la edición de este libro, con lo cual hay que agradecerlo. Tan solo yo soy muy breve, muy rápido y quería decir estas palabras de agradecimiento a todos por la participación. Muchas gracias, presidente, y cedo la palabra. Muchas gracias, Emilio. Bueno, le cedo la palabra a una persona vinculada desde que lo conozco al mundo del agua y además su familia, desde que yo recuerdo también a la explotación de agua y al traslado de agua en la isla de Tenerife. Carlos, tienes la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Familia de Adolfo, señoras y señores. Cuando Pepe Fernández propuso a la Cámara Insular de Aguas de Tenerife coparticipar en la edición de este libro póstumo, junto con el excelentísimo Cabildo Insular y el Colegio de Ingenieros, no lo dudamos ni un segundo. Y no lo dudamos por la materia que trata, el agua en la isla de Tenerife, y por su autor, Adolfo Hoyos Limón Gil. Bonomía es, según la definición del diccionario de la Real Academia, afabilidad, sencillez, bondad, honradez en el carácter y en el comportamiento. Habiendo tratado a Adolfo durante tantos años, creo sinceramente que reunía todas esas cualidades, que es ese el calificativo que mejor podríamos aplicar a su persona. El suyo era un interés sincero por los otros, era un gran conversador, pero sobre todo un gran escuchante. Fruto de ese saber escuchar a los demás, de su curiosidad, estudio y amor por esta isla, es el libro que hoy presentamos. Leyéndolo, he descubierto además que Adolfo es un magnífico escritor, didáctico, mordaz por momentos y con un fino sentido del humor, lo cual es siempre síntoma de una fina inteligencia. Un libro que trasluce erudición, y no solo en materia de agua. Podría decirse que trata también de la historia general de Tenerife en los 2 últimos siglos, vista a través del agua. La labor de documentación del autor fue ingente. Las citas y referencias a expedientes administrativos, bibliografía y hemeroteca se cuentan por centenares.
Lo imagino encorvado sobre legajos en la biblioteca de Santa Cruz horas y horas, con ese porte de hidalgo quijotesco que se gastaba. Supo condensar todo ese conocimiento en este libro y lo ha hecho de forma magistral, amena y de fácil y entretenida lectura. Con él recorremos la isla de norte a sur y de este a oeste, no deja ningún municipio atrás, siguiendo el flujo del agua que emana de la tierra gracias al ingente esfuerzo y sacrificio de tantos y tantos tinerfeños a lo largo de los últimos 200 años, desde las galerías nacientes del siglo XIX hasta los más recientes pozos sondeo. Desgrana las claves de por qué tan singular industria de la minería del agua surge en Canarias y particularmente en las islas de Tenerife y La Palma, pero centrando su análisis en la primera, de cómo nacen las comunidades de agua, pese a la resistencia de los hacendados entonces, comunidades que como entonces hoy aglutinan a decenas de miles de tinerfeños, de cómo éstas afrontaron la ingente labor de perforar más de 1.000 kilómetros de galerías y cerca de 4.000 kilómetros entre canales y conducciones para llevar el agua allí donde hiciera falta, de cómo, en síntesis, la sociedad tinerfeña enfrenta su principal problema sin otras herramientas que el esfuerzo propio y continuado en el tiempo, sin aversión al riesgo y con altas dosis de temeridad en muchos casos. Cómo esa labor anárquica y ansiosa por momentos nace de la sociedad y con escasa participación de la administración de entonces. Fracasó tantas veces la lotería del agua que citaba la prensa en esa época, de las decenas de vidas que se llevaron por delante las galerías, de la sobreexplotación de los acuíferos, del desarrollo de tantas comarcas de la isla que con la llegada del agua y con ella la agricultura de regadío y exportación convirtieron en vergeles lo que antes eran eriales y generaron riqueza donde antes solo había pobreza. Trata también de la controversia social y política que ha acompañado la perforación de galerías y pozos desde sus comienzos, como la Galería Catalanes, que tantas expectativas generaría en la isla a principios del siglo pasado, al ser la primera que aportó caudales de entidad a la capital y que como mismo llegaron desaparecieron apenas unos años después. Una historia tantas veces repetida en no pocas galerías, por no hablar de las tantas que nunca dieron ni una gota de agua a pesar de perforar kilómetros. O la controversia generada por la publicación de la Real Orden de 27 de noviembre de 1924, la primera específica para las aguas canarias. Controversia que llegó incluso a las Cortes Nacionales, enfrentando a los procuradores tinerfeños en Corte, Andrés Orozco e Ignacio González. Y, por supuesto, la conflictiva década de los años 80 del pasado siglo, que concluyó con la vigente Ley de Aguas Canarias, apoyada unánimemente por los grupos políticos con representación parlamentaria y que ha tenido la virtud de remansar unas aguas no exentas de problemas y de retos futuros, que también apunta Adolfo en su libro. Quisiera concluir estas palabras con dos citas, un agradecimiento y un recuerdo. Las citas son del propio Adolfo. La primera, refiriéndose a la obra del pintor José Aguiar, que alberga este salón noble y que es la que tienen ahí a la derecha, y que dice lo siguiente: tal vez la mejor imagen de la fascinación por las galerías tinerfeñas de aquellos años es la muy conocida obra del pintor José Aguiar, plasmada en las telas que revisten el Salón de Actos del Cabildo Insular de Tenerife. 4 hombres, en actitud de entre asombro y veneración, contemplan un chorro de agua que sale del frente de la perforación. Es una iconografía de tono marcadamente religioso, expresiva del culto al agua y a las galerías que en ciertas épocas se profesó en esta isla. La segunda cita es la que concluye la primera parte del libro y que toma prestada de Deng Xiaoping, el todopoderoso sucesor de Mao Zedong, en el timón del gigante asiático. Cuando bebemos no podemos olvidar a aquellos que cavaron el pozo. El agradecimiento es para mi amigo y gerente que fue durante tantos años del Consejo Insular de Aguas, José Fernández Bethencourt, sin cuyo empeño y determinación no hubiera sido posible este libro. Y el recuerdo a nuestro querido Adolfo, por su bonomía siempre, y por este magnífico libro del que recomendamos vivamente su lectura. Pues para el Cabildo Insular de Tenerife y concretamente para el Consejo Insular de Aguas, desde luego ha sido una oportunidad que no queríamos dejar pasar, el poder contribuir también en la producción de este libro, en su publicación. Y por eso nos acompaña también esta tarde el consejero del área,
el responsable del área de desarrollo sostenible, Javier Rodríguez. Muchas gracias, presidente. En primer término, saludar a todos los presentes, a las personas a las que tengo la oportunidad, la ocasión de acompañar en esta mesa y, por supuesto, a la familia. Muchas gracias por estar aquí y por haberse desplazado. Para mí es una intervención compleja, porque hablar de una persona que ha conseguido algo tan difícil como dejar su impronta en aquello que ha hecho, pues puede resultar incluso abrumador. En mi caso, pues no tuve ocasión de conocerlo, no tuve ocasión de compartir experiencias con Adolfo, pero sí que durante este periodo de edición del libro, pues he tenido ocasión de hablar con diferentes personas que compartieron mucho tiempo con él y me ha fascinado el calor, el afecto, el cariño con el que hablaban de Adolfo. Creo que esto es bastante significativo de su valor humano, de su calidez y también de su solvencia. La solvencia viene demostrada en el libro, pero sí que me quedo con esas conversaciones previas que me han dado y me han aportado ese calor humano que desprendía. En relación al mapa de la isla de Tenerife, al mapa de los aprovechamientos de las aguas subterráneas de la isla de Tenerife, tenemos que tener en cuenta que es un mapa tremendamente complejo y para las personas que no están significadas con el mundo del agua puede resultar incluso inabarcable, abrumador, porque tenemos que tener en cuenta que en la isla de Tenerife hay unas 1.400 galerías, más de 400 pozos, y el sumatorio de todos los kilómetros que componen estas obras subterráneas supera los 1.500 kilómetros. Tener un histórico de esta forma de haber aprovechado, de haber sido capaces de alumbrar los recursos subterráneos, de este recurso tan esencial no solo para el desarrollo económico de una región, sino también para el desarrollo de la vida, pues es complejo de aglutinar. Y sin embargo, en esta obra podemos comprobar cómo se ha hecho un repaso histórico, riguroso y bien nutrido de los antecedentes. Además, ha ido avanzando a lo largo de todo el recorrido de los aprovechamientos de las aguas subterráneas hasta colocarnos en el día de hoy. Sin lugar a dudas, para el Consejo Insular de Aguas, esto era una ocasión que teníamos que aprovechar para poner este libro a disposición de la sociedad de la isla de Tenerife y del sector, por supuesto, pero especialmente de la isla de Tenerife, de la sociedad de la isla de Tenerife y también darle una componente académica. La implicación de la Cámara de Aguas y del Colegio de Ingenieros para el Cabildo de Tenerife y para el Consejo Insular de Aguas también ha sido especialmente relevante, porque entendemos que teníamos que ir de la mano en este proyecto y sobre todo teníamos que darle el empaque más amplio posible. De una lectura rápida se puede desprender su capacidad, su solvencia técnica, pero también esa capacidad de análisis del histórico. Demostró durante su trayectoria profesional ser un extraordinario ingeniero, ser un fabuloso economista, pero creo que también hubiese sido un historiador riguroso y solvente por el trabajo que ha demostrado y el trabajo que se ha plasmado. Simplemente, pues, reconocer una vez más a la familia, a su labor y como digo, ha conseguido lo más difícil, dejar su impronta en todo aquello que ha hecho. Así que enhorabuena. Bueno, quisiera terminar esta intervención de los miembros que estamos componiendo la mesa. Primero señalando, yo creo que la importancia y la oportunidad, yo creo que excepcional de tener un documento, no solo por la documentación que aporta, no solo por el recorrido histórico, porque la semblanza que hace sobre lo ocurrido con el agua no es solo hablar de explotaciones o de alumbramiento, sino también la impronta que ha dejado en nuestra economía y en nuestras relaciones sociales. Y es además importante porque las características de la explotación del agua en Canarias, pero especialmente en Tenerife, es muy distinto al resto de España. A menudo no se entiende desde fuera, hasta que no se documentan o se informan, no se entiende a cualquiera que se aproxime a la realidad de las aguas el modelo de Tenerife para alguien que viva en península. Explicar lo que ha significado las galerías, la explotación de galerías, las dificultades para buscar el dinero suficiente y crear un grupo de comuneros que decidieran arrancar con la valentía de embarcarse en una aventura de poder encontrar o no el agua.
Es además importante porque el agua, si en cualquier lugar del mundo genera, desde luego, fijación de población, en Tenerife lo ha hecho especialmente. Fija población, es verdad también que determina relaciones de poder, impulsa sin lugar a dudas el desarrollo económico. Yo vengo de un municipio en el sur de Tenerife en el que marcó la diferencia no solo de desarrollo económico, marcó la diferencia entre quedarte en Tenerife o tener que salir fuera e emigrar para poder ganarte el sustento. Y eso fue un cambio fundamental y partió precisamente del alumbramiento de las aguas. Significó también tensiones, enfrentamientos. Recuerdo que cuando uno estudia la historia de Tenerife, en particular del municipio de donde nací, pues incluso de algún motín producido por la entrega o no entrega de determinadas aguas. Todo esto yo creo que confiere al documento un valor excepcional. Y me parece importante, yo creo que es pedagógico el que podamos trasladarlo, no solo a los que más conocimiento tienen, que por las caras que veo aquí, por los que he podido saludar al llegar, son personas muy versadas en el asunto del agua en la isla, sino creo que deberíamos hacer un esfuerzo por hacer llegar esto al común de los ciudadanos de la isla de Tenerife, porque forma parte de nuestra historia, de nuestra idiosincrasia y nos ha perfilado como sociedad. Y quiero simplemente, no voy a hablar yo del libro ni de Adolfo Hoyos porque sería un atrevimiento. Hay personas con más conocimiento que el mío para poder hablar y hacer una semblanza sobre él. Pero sí que tuve la oportunidad de conocerlo en más de una ocasión, primero en mi función como alcalde del municipio de Guía de Isora y también en su momento como presidente del Cabildo, justo al principio. Y me gustaría destacar, si me lo permiten, entre sus muchas cualidades, al menos quizás tres, y me uniría a una cuarta que antes ha mencionado Carlos. La primera, una formación muy sólida, una persona que sabía de lo que hablaba y hablaba con fundamento. A eso hay que añadirle una tremenda experiencia de años de trabajo, de formación y de estudio. Una segunda que yo llamaría la de una capacidad de transmitir, de explicar, esa capacidad pedagógica de hacerte entender un asunto complejo. Y además cuando argumentaba y te daba una solución, aunque no estuviese de acuerdo, poder entenderla. Y en tercer lugar, y lo que más yo destacaría, si me lo permiten, Adolfo, en la parte que conocí, es sobre todo la voluntad, el ánimo de impulsar soluciones para los problemas que poníamos sobre la mesa. De verdad que estas características sueltas se pueden encontrar en muchas personas. Conseguirlas todas juntas no es nada sencillo. Alguien con conocimiento, con formación, con capacidad de impulsar un proyecto, con ánimo para resolver problemas. Y si además a eso le añadimos, como bien comentaba Carlos, su bonomía, esa capacidad para escucharte, para atenderte, para incluso disculpar el desconocimiento sobre algunos asuntos y hasta el atrevimiento para tomar determinadas opciones. Él reflexionaba, escuchaba y luego te transmitía con tranquilidad, con serenidad, su opinión. Y eso generaba una sensación, al menos a mí me lo producía, de tremenda confianza. Por lo tanto, creo que ha sido una verdadera suerte el haber contado con él, no solo como profesional y como técnico, sino también como responsable público, como político, porque hacen falta políticos como Adolfo Hoyos. Ojalá sigamos encontrando personas que tengan un perfil como el suyo. Nos hace falta en la administración. Y desde aquí, hoy, con esta presentación, un reconocimiento, si me lo permiten, de los que estamos aquí presentes y de la isla de Tenerife, a tantos años de trabajo y dedicación por nuestra tierra. Muchísimas gracias. ¿No queremos producir una intervención? Miren, no teníamos previsto más intervenciones, quizás porque dijimos que ya éramos muchos en la mesa y sería un abuso. Pero viendo tantas caras conocidas y tantas personas entre nosotros que al final casi nos conocemos más o menos casi todos, a mí me parecería quizás egoísta y torpe el que no diéramos la oportunidad, quizás con micrófono o sin él, de poder dar la palabra a cualquiera de los que están aquí presentes, si quisieran intervenir y no dejarlo solo en algo exclusivamente formal para los que hoy presentamos el libro.
Lo digo porque tenemos un micrófono y está a su disposición. Mi nombre es Manuel Hernández Suárez, he sido antiguo gerente de la Fundación Centro Canario del Agua y actualmente llevo una empresita que trabaja a nivel internacional. Yo estaba viendo el trabajo que me parece maravilloso y pienso que no debería morirse aquí, que tiene un valor impresionante. Nosotros hemos recibido hace unos días una visita de la Universidad de Oxford de 5 estudiantes de geografía, de doctorado, y buscaban esta información. Si esta información estuviera traducida a un inglés normal y puesta en internet, a lo que sea, la divulgación de la isla, como todo lo que tiene en sí de experiencia, puede ser mundialmente importante. Yo no lo despreciaría. Eso es todo. Pues agradezco la sugerencia. No se nos había ocurrido, pero probablemente sin duda puede ayudar y mucho a su difusión. Gracias. Hola, buenas tardes. Perdón el atrevimiento, pero es que soy Emilio Alsina. Adolfo era mi amigo. Era mi amigo de verdad. Mi amigo desde que nos conocimos aquí en los años 71, hace un montón de tiempo. Y lo que se ha dicho aquí es absolutamente cierto todo, pero creo que hay que destacar su bonomía, magnífica bonomía. Era un hombre cabal y un hombre culto, especie hoy en peligro de extinción. No quiero seguir porque realmente fue un golpe muy duro. Virginia, Ana, un beso muy grande y nada más. No tengo más palabras. Gracias. Gracias, Emilio. Muchas gracias. Por aquello de las alusiones, perdone la voz porque no tengo más, por aquello de las alusiones no me queda más remedio que decir algo, efectivamente. Aparte de ser amigo de Adolfo, que indiscutiblemente es algo que ha sido una de las mayores hostias que haya podido tener en esta vida, creo que habría que destacar algo que quizá no se ha dicho, me parece a mí. Se ha dicho que escuchaba mucho, se ha dicho que efectivamente sabía entender y transmitir o devolver la información o las opiniones de manera que era convincente. Se han dicho muchas virtudes, pero a mi juicio había algo que yo creo que deberíamos destacar. Yo tengo el recuerdo, no sé si he equivocado o no, Pepe probablemente, algunos de los que están aquí, Emilio, me lo podrán confirmar, de la postura que tenía para escuchar. Era una postura con la cabeza inclinada, las manos recogidas aquí debajo, y efectivamente escuchaba. No es que pareciera que escuchaba, es que escuchaba. Tenía además otra faceta que creo que no se puede olvidar tampoco, y es que sabía, y en el libro se nota perfectamente, sabía presentar como dato, como información, como algo que efectivamente pudiera ser o tomarse como algo técnico y teórico, algo que incluso él había madurado previamente, que a lo mejor no era exactamente el dato. No sé si consigo hacerlo entender porque a mí a veces me ha costado darme cuenta del tema. Presentaba efectivamente o daba un dato, lo digo porque en algunas ocasiones me respondía a algún comentario en alguna ocasión y me decía, no, eso yo me limito a dar datos, el que quiera que lo interprete. Pero cuando uno efectivamente lo leía con detenimiento, por lo menos desde mi punto de vista, se llegaba a la conclusión de que me estaba tratando de convencer ya de antemano de que eso que estaba diciendo estaba bien y era bueno. Y eso yo creo que no es sencillo tampoco ni de entenderlo, ni siquiera de encontrarlo con mucha frecuencia.
podría decirse, sin que se tome de mala manera, podría decirse que efectivamente tenía un poder de convicción más allá de lo normal. Convicción en el sentido de que sabía transmitir indiscutiblemente algo que inicialmente podía parecer una cosa, pero que realmente él ya llevaba muy madurado y que no solamente lo llevaba madurado, sino que era capaz de volver a reflejarlo para que el que estaba enfrente lo entendiera y lo aceptara. Y eso era algo que a mí efectivamente siempre me llamó la atención y me agradaba hablar con él por eso precisamente. Porque me podía decir que estaba equivocado, pero me lo estaba diciendo de una manera muy sublime, muy especial, muy llamativa, muy escondida, indiscutiblemente, pero efectivamente al final se podía estar de acuerdo o no con él, pero también es verdad que él había hecho un ejercicio de convicción muy poco frecuente desde mi punto de vista. Y vuelvo a repetir, todo esto que digo no puede entenderse o no debe entenderse, sino como, creo yo, la forma de haber conseguido conocerlo por esa amistad que hemos tenido a lo largo de tantos años y de tantos momentos agradables. Y creo que efectivamente el homenaje que se le está tributando hoy, el libro es el motivo, pero probablemente lo importante era que efectivamente estamos haciendo un recuerdo de Adolfo con todas sus consecuencias. Nada más. Gracias. Muchas gracias. Pues si no hay ningún otro turno de palabra, les agradezco a los intervinientes. Sí. Vladimiro. Buenas tardes. Yo tuve la oportunidad de estar en la oposición con Alonso, con Hoyos y estar gobernando con él. Es decir, es de las personas que en un momento que la tecnología pensaba que iba a resolver todos los problemas, como hemos estado hablando estos años, sobre la agricultura y la alimentación de la humanidad, él con una preparación de ingeniero entendió que había unos límites que nos ponía la naturaleza. El tema del ESPA 15 y luego la ley de agua y el MAS 21 y la capacidad que tenía Adolfo de hablar con los campesinos y hablar con la isla, hablar con los problemas de la isla. No me voy a dar una nueva conferencia. La desaladora, la depuración de aguas de Santa Cruz y el riego de las galletas, que fuimos pioneros por delante de lo que han sido ahora los murcianos y alicantinos en la reutilización de agua, tuvo que ver con él también con los que estaban en responsabilidades políticas. Fue una persona con una enorme capacidad, no solo que era un técnico, un profesional, que en esa época era fácil pensar que las máquinas y la tecnología iban a resolver los problemas, de hacer esa reflexión, que seguro que las tenemos aquí en el libro, de hablar con los problemas sociales, con los problemas del agua, con los problemas y las alternativas para esta isla. Por lo tanto, tenemos esa situación que no se da muchas veces de la lectura social con un planteamiento técnico. Por ello, el tema del ESPA 15 y el MAS 21 y luego la gestión de la isla de Tenerife y los planteamientos que hizo hacia los problemas del agua en la isla de Tenerife, parte tiene que ver con él, también con otra serie de profesionales y ciudadanos que en esos momentos reflexionaron. Por lo tanto, el que les habla ahora, que en una época decían que íbamos a sovietizar los canaleros y el agua, ahí tuvimos debate y luego poco tiempo después coincidíamos y nos encontramos en buscar alternativas. Por lo tanto, estamos ante una persona de una categoría humana, no solo un técnico, sino de una categoría humana de saber hablar con nuestros campesinos, con nuestro mundo social y con los problemas de futuro. No es un trabajo, ni es un profesional que se separó, se encerró en el ESPA 15 o el MAS 21 y se aisló, sino todo lo contrario. Entró en los problemas sociales que hoy demandamos también en esta isla de Tenerife. Hay una serie de problemas que no son solo técnicos. Y hay una serie de soñadores que ahora creen que con la desalación resolvemos todo y el agua es un recurso escaso en el planeta. Y aquí hay parte de otra lectura de cómo gestionar recursos y cómo las personas, la actitud de las personas tiene que ver muy mucho con lo que queremos y a dónde nos queremos dirigir. Gracias.
un abrazo a la familia, porque seguramente la pequeñita esta que tenemos aquí va a estar contaminada con parte de lo que le ha dejado su abuelo. Gracias. Gracias, Vladimiro. No sé si... Sí, por favor, Antonio Castro. Presidente, muchas gracias. Yo no tenía pensado intervenir y Pepe Fernández, cuando me pasó la invitación, no dijo que esto estaba en el guión. Por lo tanto, lo que pueda decir aquí, no sé si algún disparate, saldrá de dentro, no hay nada pensado. Simplemente para decir, yo tuve oportunidad de trabajar muchos años con Adolfo Hoyos y cuando todavía estaba en el Ministerio de Agricultura, colaborábamos desde Agricultura, en las agencias de extensión agraria, con los trabajos de investigación del ESPA 15 y del MAC 21. Y Juan José Braojos, que está por aquí, pues lo recordará perfectamente, las entrevistas que teníamos. Entonces, a lo largo de los años, te puede suceder que tengas alguna dificultad con alguna persona, que no siempre todo sale. Con Adolfo nunca, ni yo ni la gente que conozco que estuviera a mi alrededor la tuvimos. Pero además Adolfo, es lo que yo quería significar aquí especialmente, trabajó por todas las islas. El libro sobre Tenerife, sobre el agua de Tenerife, pero desde sus cargos, tanto en la Dirección General de Aguas como en la Dirección General de Carreteras y después como jefe de área de aguas, trabajó también por todas las islas. Yo creo, presidente, que el acto ha estado muy bien, se ha dicho lo que había que decir, las cosas muy bien dichas, muy merecido, muy de justicia, y el libro lo que viene a demostrar es una pequeña parte de la grandeza de un gran hombre, y que yo, en nombre propio, y si me lo permiten de todos, quiero hacerles llegar a su familia, porque Adolfo era un amigo, un colaborador y una persona entregada por su profesión, por sus compromisos y pues que quería hacer las cosas lo mejor posible. Muchas gracias. Gracias, pues muchas gracias, Antonio, y gracias a todos los que han intervenido. Yo creo que son muchos los vértices de Adolfo como para quererlo agotar solo en una presentación con unos miembros de la mesa y por lo tanto les agradezco muchísimo sus aportaciones. Bien, invito a todos, yo el primero, en tener ahora la oportunidad de poder leer el libro, de poder consultarlo, de poder difundirlo también y a ver si podemos hacerlo en inglés. Ese compromiso queda sobre la mesa y a partir de aquí está que no sea más que una presentación de un libro, un reconocimiento a una persona y un agradecimiento, ya que no lo tenemos a él, a su familia, por todo el trabajo que hizo con nosotros. Muchísimas gracias. Que tengan muy buena tarde.